una persona erudita en la cuestión de la criminología, ha sido secretario de Seguridad Comunitaria en el gobierno de la provincia y hoy por hoy es funcionario ante las Naciones Unidas en representación del gobierno nacional. Enrique Font, ¿cuál es tu lectura de esto que estamos viviendo en Santa Fe? Bueno, la verdad que desgraciadamente es algo que toma una dimensión de tal que se hace como problema público de agenda, pero la verdad que es algo que varios veníamos anunciando desde hace muchos años, que es una conjunción de cuestiones, cada una diría con su historia, su genealogía, pero que combinadas producen este resultado. Por un lado está lo que ustedes bien marcaban, bueno, unas jóvenes que están en una situación, particularmente jóvenes en situación de exclusión en las ciudades de Rosario y Santa Fe, pero yo diría que ya no limitado a estas ciudades, para los cuales la alternativa de integrar una banda, participar de manera fluctuante en alguna actividad delictiva, ser parte como eslabón muy vulnerable, digamos el último eslabón en una economía de drogas, aparece como una alternativa viable para un conjunto de cosas, para construir identidad, respeto y reconocimiento en el barrio, porque desgraciadamente son caminos que no encuentran de otra manera. Digo, esto por un lado es un fenómeno que merece un largo análisis, lo pongo así de manera más bien inicial. Por otro, creo que hay un problema muy serio, que es una institución policial que no ha sido objeto de profundas transformaciones como debería haber sido el 83 a esta parte, digamos, salvo cuestiones muy puntuales en la primera gestión de Obey y algunas puntuales que se hicieron durante la gestión de Daniel Cuenca en el Ministerio y en la primera gestión de Wiener. La institución básicamente sigue en un nivel de autonomía e independencia que la hace, digamos, entre otras cuestiones, una institución marcadamente violenta, marcadamente ineficiente en lo que sería su función de control del delito, y por otro lado con bolsones o núcleos importantes de corrupción y participación en actividades delictivas. Y un tercer problema, una incapacidad institucional por parte de las administraciones de justicia provincial y federal para regular, digamos, las actividades delictivas más graves, y de la política en su conjunto, en términos de, bueno, abordar con ambas cuestiones, ¿no? Reformas policiales y políticas de seguridad integrales. Enrique, ¿cómo puede hacer el Estado para tratar de revertir esta situación, este lugar en el cual terminan ubicados los jóvenes en situación social vulnerable, adolescentes, para restablecerlos dentro del sistema y que esa generación de identidad no dependa de integrar una banda o un grupo de la esquina, sino que vuelva a tener que ver con las funciones normales del Estado? Bueno, básicamente lo primero es reconocer que ha habido avances muy significativos en clave de inclusión social, y digo, menciono solamente dos políticas, pero podría mencionar otras, como son la asignación universal y la moratoria jubilatoria, y en algunos contextos donde el tema migratorio es relevante, tenemos poblaciones migrantes, la transformación en lo que han sido las leyes migratorias, que básicamente han equiparado, al menos jurídicamente, a las poblaciones migrantes, a las nacionales o locales. Digo, esto implica un avance muy significativo de inclusión social, pero no resuelve las tensiones de aquellos jóvenes que, no perdamos de vista, quienes tienen entre 16 y 20 y tantos años hoy han sido víctimas privilegiadas de las políticas de corrimiento del Estado de los 90, de desempleo y demás. Digo, y difícilmente acceden a estos avances. Digo, nuestras investigaciones que en su momento hicimos en el 2008 para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos marcaban que justamente los jóvenes que están en una situación de construcción de identidad mediante el uso de la violencia tienen trayectorias escolares interrumpidas, en general de manera traumática, no usan o no utilizan las distintas ofertas que puede existir a nivel estatal para jóvenes de su mismo nivel socioeconómico, de su mismo barrio. Por lo cual, digo, la política de inclusión tiene que ser una política focalizada sobre estos jóvenes. ¿Focalizada para qué? Básicamente para poder acercarlos a los caminos de construcción de identidad no violentos que llevan adelante otros jóvenes de su propio barrio. Digo, esto es importante marcarlo, no todos los jóvenes en situación de exclusión construyen identidad mediante el uso de la violencia, la pertenencia a una banda, e incluso quienes lo hacen no están todo el día dedicados a esto. Es una diferencia importante a marcar. No estamos hablando de gente que ha hecho una carrera profesional en delitos, más bien, digo, son pasajes, entradas y salidas
temporarias o provisorias a esta actividad que pueden obviamente agravarse si son criminalizados, si terminan presos. Y hoy el Estado tiene, digamos, justamente por esta fluctuación del involucramiento en la violencia, en la banda, en el delito, bueno, el Estado tiene mucho para hacer, básicamente con políticas puntuales dirigidas a estos jóvenes que les reconozcan su identidad y que traten de al menos en lo más inmediato, de desbloquear los caminos que tienen bloqueados para al menos acceder a las cosas en las que acceden los jóvenes en su propio barrio que no están involucrados en el delito. Y esto no es solamente acceso a bienes económicos y materiales, que sin duda lo tiene, pero también a actividades laborales y sociales que sean atractivas, que generen identidad. Digo, básicamente los brasileños, digo, en esto lo dicen con palabras muy claras, es una estrategia que le compite desde el Estado a lo que tiene de atractivo la violencia. Y esto requiere saber cómo, entender el fenómeno, mucha imaginación también y recursos. Desgraciadamente, digo, lo primero que en la política hay que hacer para intervenir es reconocer el fenómeno. Y mientras el tema parezca como reducido a es un problema de narcotráfico, es un problema de profesionalismo criminal, difícilmente se entienda de qué se trata, ¿no? Y tratar de evitar caer en la tentación de recriminalizar a este sector que termina siendo victimario, pero que al mismo tiempo es víctima porque no tiene demasiadas opciones. Sí, digamos que lo que, digamos exactamente así, porque lo que caracteriza este sector es que por parte del Estado está, por un lado, desprotegido, digo desprotegido en un sentido amplio, pero también el referido a su victimización criminal, digo es un sector que cuando es víctima de la violencia no es atendida por el Estado, digo pensemos en la manera en que esto se presenta como un ajuste de cuentas, o la manera en que la policía en su lenguaje subcultural lo manifiesta como son homicidios ecológicos, se matan entre ellos. Digo, hay una puntual desprotección, incluso una desprotección en términos de victimización criminal de este sector, y a la vez es el sector predominantemente sobrecriminalizado. Sobrecriminalizado básicamente porque el sistema penal funciona de manera clasista, pero también porque las políticas de persecución penal se concentran sobre este sector. Pero si la lógica, doy un ejemplo, de la política de persecución penal en materia de drogas va a ser perseguir a los kiosquitos, quedarse con el nivel superficial, bueno, el que va a ser criminalizado allí es el eslabón más vulnerable de esta cadena, el que está metido dentro del búnker o el soldadito que participa en esta economía. O sea que básicamente una buena política lo que hace es estas dos cuestiones que planteaste vos. Proteger, digo, en un sentido amplio, en un sentido específico, y reducir la sobrecriminalización. Digo, nosotros en Santa Fe, digo, nosotros el equipo de la universidad, cuando estuvimos en la gestión, los 2 años y medio que estuvimos, uno de nuestros ejes centrales fue trabajar en este sentido. Lo hicimos en los 3 barrios más problemáticos de Santa Fe y los 3 más de Rosario, lo que son noticias frecuentes, y lo que mostramos es que se puede con poco dinero, que se puede con equipos que reconozcan que hay un trabajo para hacer. Desgraciadamente este abordaje que dejamos disponible para que la provincia pudiera no solo sostener, sino extender, en el que participó mucho lo que en su momento era la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sorprendentemente diría, o lamentablemente, ha sido abandonado. Y bueno, acá tenemos una gestión provincial que se encuentra adelante de 2 problemas que estaban anunciados. Digo, violencia letal entre jóvenes, un problema serio en la provincia de Santa Fe, y el tema de la necesidad de la reforma de la policía, 2 temas claramente instalados en la agenda que han sido no tenidos en cuenta. Enrique Font, muchísimas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, tuvimos la suerte de escuchar una visión académica, pero que también tiene que ver con lo práctico, porque es un hombre que ha desarrollado su trabajo en los barrios. En promoción comunitaria. Pero que además fue funcionario del gobierno de Wiener durante toda la gestión de Wiener. De allí lo valioso de su testimonio. Si bien parece en principio entrar en una suerte de contradicción, no lo es, porque lo que reclama es la continuidad de esa política, más allá de su presencia o no dentro del gobierno. Me parece interesante charlar con él porque son hechos cada vez más raros. Nosotros no estamos acostumbrados a escuchar que estaban por saquear el Carrefour y personas jóvenes de determinada edad que habían sido convocados por teléfono y que incluso llegaron a decir algunos funcionarios, Freire y Pieroni en particular, el intendente de Venado y el encargado del coordinador del nodo de Venado Tuerto, que les habían pagado para que fueran a protagonizar esa situación. Entonces,
tratar de empezar a ver el tema como un poco más complejo, un poco más de una forma más global, que no son hechos de inseguridad solamente, son desgraciadamente algo un poquito más profundo y más difícil de solucionar. Cuando hablábamos, y vos lo marcabas de las oportunidades que pueda llegar a tener esta franja etaria, que viene con una política de los 90, donde fueron excluidos prácticamente de tener chance, esto habla a las claras. Y después, obviamente, ante la imposibilidad de acceder a esas posibilidades, el narcotráfico como una de las principales, digamos, los principales accesos, exactamente, dinero fácil, salida, es una tentación demasiado grande. Y en esto coincido plenamente que es responsabilidad del Estado. Y del Estado Nacional también. Estamos hablando del Estado Nacional y del Estado Provincial. Porque ahí Font señaló dos medidas que yo también aplaudo del Gobierno Nacional: el tema de la inclusión jubilatoria, el tema de la asignación universal, el tema de la asignación universal por embarazo, otra gran medida. Eso está Pero bárbaro. la franja etaria de adolescentes que no han podido integrarse en lo laboral, que a lo mejor están sin trabajo, están todavía a la buena de Dios, y los que no se logran incorporar a través de la militancia, de organizaciones sociales, de ONG, desgraciadamente son carne de cañón de este tipo de organizaciones. Y el otro tema más importante aún, que poco lo quieren tocar, es la decisión de todo el gobierno provincial y nacional de combatir el narcotráfico. Este es el tema. Hay una decisión, porque como lo decía Font, si vamos a ir al kiosquito, indudablemente no vamos a estar golpeando, digamos, en el lugar correcto. Sí, ahí se refería directamente a la política que llevó adelante el ministro Lamberto, que hacen incluso publicidad de que tomamos un kiosquito en Las Flores, un kiosquito acá, allá, y en realidad el problema... Ni siquiera acá también se tumbó un kiosquito y sin embargo droga se siguió vendiendo. Pero ni siquiera por lo menos yo, no lo planteo desde una cuestión política, a ver qué hizo Lamberto, a ver qué hizo este, a ver qué hizo Bey, a ver qué hizo... Digamos, planteémoslo de que son los referentes, hablemos del justicialismo, hablemos del Frente Progresista, son los representantes de la gente. Y me indigna cuando en el medio hay un problema de la gente y empiezan a tironear con cuestiones políticas. Me indigna. Nosotros como medio tenemos la obligación de tratar de desentrañar esa cuestión como para que la gente le quede clara, ¿no? Porque si no, cada uno trata de sacar una cuestión de rédito político. Yo lo hubiese hecho mejor o yo lo estoy haciendo mejor que el otro. Acá la cuestión de fondo es que no quieren tumbar el narcotráfico porque es algo muy pesado, indudablemente, económicamente, o a algunos les debe servir también. Y entonces, porque terminan... siempre al que se fuma un porro en una plaza o al del kiosquito, pero al de arriba nadie lo puede voltear. O al que entra la droga al país. Por una cuestión jurídica, yo planteaba el combate en la provincia de Santa Fe, el que maneja la policía es el gobierno de la provincia. Por acuerdos que firman, acuerdo federal, no acuerdo pacto, no sé qué, la Policía Federal ha quedado reducida en su mínima expresión, la Gendarmería también ha quedado reducida en su mínima expresión. De hecho, el gobierno de la provincia de aquel entonces, Obey, Reutemann, acordaron que esto fuera así. Fue un invento de ahora, de hace 15 minutos. Entonces, qué sé yo, hay varias cosas que reorganizar, pero lo mejor que podemos hacer nosotros es tratar de pensar de una forma más global estos hechos. Porque si no queda en el tema de, le pegaron 7 cuetazos a uno en un barrio. Y en realidad no es lo lógico. No, para nada. Y esto cada vez se repite de manera más frecuente. Vamos a tratar de dar vuelta a la página, es un bloque pesado pero vale la pena, son cosas que están pasando en nuestra región, en este caso mucho, pero mucho, el otro extremo, lamentablemente me toca a mí, más frívolo y tiene que ver con las alternativas de vacacionar. Atención, porque aprovechá hoy los descuentos en cruceros para el 2014. Esto no es frívolo. Salida en enero, al lado de lo otro. Usted está loco. Salida en enero. Esto es lindo, no es frívolo, esto es lindo, esto da ganas. Los otros no dan ganas, esto sí entusiasma. Salida en enero, febrero, marzo y abril por 7, 8, 9 y 13 noches a Brasil y Uruguay con un mínimo, Uruguay quise decir, con un mínimo anticipo en pesos, reservá tu lugar y te asegurás el precio. El resto lo abonás en cuotas fijas. Incluye un seguro de cancelación que reintegra el dinero en caso de que no puedas viajar. ¿Cómo haces? Andate a firmar en San Martín 1212 o llamá a este teléfono. Rápido, te doy tiempo. Mira, estoy estirando para que agarres la virome. 03465 o del propio celular, mirá qué antiguo que soy yo, ¿no? 1552 6227. 1552 6227. MS Travel tiene esta chance para el 2014 irte al crucero y es interesante porque un mínimo delante del peso ya reservás tu lugar y lo vas pagando tranquilo durante el año y en 2014 nos hacemos un crucerito, Pablo.
¿Qué le parece? En cuota puede ser en 178.000 cuotas de... Habla con Soledad que te lo soluciona enseguida. Qué grande. Bueno, esto es interesante. Por lo menos vamos a hacerle la propaganda con entusiasmo, así cuando vayamos a negociar la publicidad. Ahí no hace una caída, la publicidad, si el viaje, claro. Nos vamos a la pausa, ya tenemos la quinela, en un ratito se la contamos. En Venado Tuerto, antes que tome agua, Bernetti habla de qué. De los 8 millones de pesos que la Municipalidad de Venado Tuerto se olvidó de pagarle a las escuelas de Venado Tuerto. Poquita plata. Bueno, pero todo el mundo puede pasar. Roxana Palma hablando de lo que fue la entrega de 8 viviendas en el barrio Centenario, 8 familias que se fueron al nuevo barrio, 8 que ingresaron, que estaban en una situación bastante comprometida, inclusive 5 familias que fueron desalojadas prácticamente en el mismo tiempo. Y atención porque Diego Bugliorini se va a despachar, en este caso se va a referir a Marilyn Sagnún puntualmente por el hecho que aconteció la semana pasada. No solamente en la votación del presupuesto y no la fiscal, donde la única que se opuso fue Marilyn, sino que se trae el tema a partir de la semana pasada, cuando se pasó el área a planeamiento y prensa a secretaría, y bueno, hubo oposición también en la Secretaría de Prensa. De hecho, Marilyn lo argumentó aquí, bueno, Bugliorini quiso tomar la palabra y responder. Eso, entre otras cosas. Ya volvemos.